video anterior vimos seguimos en la línea de programación orientada a objetos en Java, vimos try catch. Ahora vamos a ver lo que es el manejo de archivos con algunas clases. Para empezar, pues vamos a crear una nueva clase. La vamos a llamar manejo de archivos. Muy bien, tengo mi clase, le borro lo que no me sirve. Voy a crear aquí mi método public main, aquí está, y a trabajar. Nosotros vamos a trabajar con algunas clases. Vamos a trabajar con la clase file, con la clase FileReader, con la clase FileWriter, BufferReader, BufferWriter, y esas son las que vamos a trabajar. Muy bien, entonces nos volvemos acá, vamos a la clase file, y esta es una clase que nos va a permitir representar un archivo o un directorio en el sistema de archivos. Muy bien, vea que no proporciona métodos para leer o escribir datos en los archivos. Me proporciona información sobre los archivos y los directorios del sistema y me permite verificar la existencia de archivos. Más allá de eso no puedo hacer nada. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizar esta clase. Y para eso nos vamos a NetBeans. Muy bien, en nuestro NetBeans vamos a crear un objeto de la clase file. File, vamos a hacer un objeto de tipo file igual new, y entonces le ponemos file, punto y coma. Vamos a importar nuestra clase en input-output file. Y ahora resulta que aquí tengo un error. El error es que file necesita que yo le pase un atributo de tipo string. Necesita un parámetro de tipo string. ¿Ok? Entonces, en mi atributo, pues yo le voy a colocar acá comillas y le voy a colocar el nombre de un archivo. Archivo.txt. ¿Qué puedo hacer yo con archivo txt? Es más, vamos a hacer dos objetos. Uno que se va a llamar objeto file y el otro de igual forma en file, pero a este lo vamos a llamar objeto dir de directorio. A mi objeto file le voy a dejar el nombre de un directorio y de un archivo, y a mi objeto dir le voy a colocar punto, que viene siendo mi directorio raíz en donde se encuentra mi proyecto de NetBeans. Este es un directorio, esto es un file. Ahora, ¿hay diferencia entre algunos? No, es exactamente lo mismo. El objeto file, la clase file, va a manejar el nombre que yo le dé como un archivo o como un directorio, dependiendo de lo que él sea. Él lo va a verificar en sus métodos internos. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con un archivo? Bueno, yo puedo preguntar si es un archivo. Veamos. Vamos a mandar a llamar al objeto. Vamos a mandar a llamar al objeto file. Y veamos sus métodos. Algunos de ellos son can execute, can read, can write. Y vean lo que me devuelve, un booleano. Esto quiere decir que él va a validar si se puede ejecutar, si se puede leer o si se puede escribir. Nada más. Esos métodos me van a devolver un true o un false, y dependiendo de eso, pues yo puedo o no puedo hacer algo. ¿Ok? Un delete para borrar un archivo. Yo puedo borrar un archivo. Yo puedo crear un nuevo archivo también y me va a devolver un true o un false. Puedo verificar si existe y me va a devolver un true o un false. Puedo obtener el nombre del archivo, etcétera. Y aquí yo los dejo para que puedan jugar con más opciones. En el caso del directorio, vamos a jugar. Lo mismo haría si fuera el file. Bueno, hagámoslo con el file, porque realmente vendría siendo lo mismo. File, punto. Vean que aquí yo puedo crear directorios, crear un directorio, modificar, y uno de los más importantes, obtener la lista de los archivos que tengo dentro de ese directorio.
Entonces yo puedo tirar eso a una lista y ver qué tengo. Entonces puedo manipular los directorios o los archivos a nivel de sus atributos. Muy bien, acá yo puedo venir. Acá yo me puedo venir a el proyecto y si tenemos la versión 19 de NetBeans, yo me puedo venir acá a Opening System y que me abra la carpeta raíz donde se encuentra el proyecto. ¿Esto para qué? Bueno, con esto vamos a validar algunas de las cositas que queremos hacer. Por ejemplo, vamos a decirle si el archivo que yo le estoy pasando existe. El archivo que yo le estoy pasando al objeto file es archivo.txt. Vamos a ver si existe. Como esto me devuelve un booleano, yo esto lo voy a meter en un if. Este if lo ponemos acá, abrimos llaves y entonces si existe, pues entonces existe. De lo contrario, entonces no existe. Y listo. Vamos a ver. Ah, no puse nada. Le ponemos, entonces, si el archivo existe, si archivo.txt existe, me va a decir que existe. Si no, no existe. Corro mi aplicación, run file acá, y vemos que me dice que no existe. Y claro, si yo me voy aquí al archivo, pues yo voy a tener que efectivamente él no existe. Si yo vengo y lo creo, vamos a darle acá, new, document texto, y le ponemos aquí archivo, y me devuelvo otra vez a mi aplicación y la vuelvo a correr, vemos que ahora me dice que el archivo sí existe porque el archivo txt lo acabo de crear. ¿Qué pasaría si le digo a, en vez de objeto file, objeto directorio? Entonces le voy a poner aquí un slash. ¿Para qué? Para mandar a llamar un directorio. Ese sí lo podemos dejar así. En el caso de los directorios que lo colocan así, es porque es //. En este caso yo puedo colocar este slash y decirle CRS, que es el que me parece que sí existe. Si corro mi aplicación, vemos que CRS sí existe como directorio. Pero si yo le coloco acá los patitos y corro mi aplicación, me va a decir que el directorio de los patitos no existe. Entonces puedo verificar si un archivo o un directorio existe o no. Podría crear un directorio también. Acá podríamos decirle .mkdir y me va a crear entonces el directorio de los patitos. Veamos, acá le voy a poner creado y acá no creado. ¿Por qué? Porque ya es diferente lo que voy a hacer acá. Voy a correr mi aplicación, run file, y entonces él me va a decir acá creado. Veamos si es cierto. Nos vamos al directorio raíz y vemos que tenemos la carpeta los patitos. Ok, la carpeta los patitos, ahí está. Y está vacía, no tiene nada. Pero ya la creamos. Entonces, si volvemos a venir acá y le preguntamos, vamos a venir acá y copiamos esto, le decimos exists y entonces me dice existe o no existe. Corro mi aplicación y verificamos si los patitos, voy a agarrar y voy a comentar esto, voy a correr y ¿qué me va a decir? No, aquí no porque me va a correr el otro, perdón. Acá es run file. Muy bien, que existe, los patitos sí existe. Ahora, ¿puedo borrar los patitos? Bueno, vamos a hacer acá uno. Vamos primero a hacer un refactor a esto, un format. Y vamos a copiar esto. Esto lo voy a comentar un momento. Y entonces aquí vamos a colocar delete para borrar. Borrado
y no borrado. Vamos a ver, corro mi aplicación. Ah, qué necio. Perdón. Run file. Y vemos que fue borrado. Si nos vamos a la carpeta, vamos a ver que los patitos ya no existen. Y si lo vuelvo a correr, run file, me va a decir que no fue borrado. ¿Por qué no fue borrado? Porque ya la carpeta no existe. Porque ya la carpeta ya se había borrado con anterioridad. Por lo tanto, no puede ser borrado algo que ya no existe. Si yo vengo y vamos a descomentar todo esto otra vez y mkdir, y volvemos a descomentar, ya no dice nada. Este y este. Muy bien. Corremos el programa. ¿Qué va a pasar? Bueno, primero lo va a crear. Segundo, va a preguntar si existe y luego lo va a borrar. Eso es lo que va a pasar. Entonces, aquí podríamos ver, tal vez, aquí está. Vamos a agarrar. Corremos. Vemos que se crea la carpeta. No se pudo ni siquiera ver. No hubo forma de verlo aquí por lo rápido que se genera. Habría que ponerle un timeout para que entonces se vea correctamente. Pero no importa. Eso es lo que ocurre cuando yo vengo y hago eso con el objeto file. Entonces aquí tenemos, podemos verificar si los archivos o los directorios existen, borrar, etcétera. Los dejo para que jueguen con el resto de las propiedades que se pueden hacer. Simplemente entender que este file no tiene métodos ni para escribir ni para editar archivos. Para eso son los otros métodos que vamos a ver más adelante. Entonces, eso es todo con el file. Vamos a hacer acá un cambio de nombre. Manejo de archivos file. Y vamos a hacer aquí un refactor y listo. ¿Por qué? Porque entonces vamos a la siguiente a ver lo que es el buffer reader. El buffer reader, ya les voy a decir. Vamos a agarrar, clic derecho, new class. Y entonces manejo archivos con file reader. Muy bien, aquí estamos, file reader con mi método public. Muy bien. Y entonces, muy bien, con FileReader, correcto. FileReader nos va a permitir que poder utilizar la lectura de caracteres en un archivo. Vamos a leer, vamos a poder abrir un archivo. Es adecuado solo para archivos de texto, para línea por línea. Es simple de usar y no es adecuado para leer binarios. Muy bien, vamos a ver entonces cuáles son los métodos que podemos utilizar con este FileReader. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es simple. Vamos a declarar el nombre de un archivo. Vamos a ponerle aquí string archivo es igual. Y entonces vamos a abrir acá y le vamos a poner archivo.txt. Punto y coma. Listo, ya tengo mi archivo. Ahora vamos a utilizar un try catch. ¿Por qué vamos a utilizar un try catch? Recuerden que los archivos, la lectura, la entrada y salida de los archivos me puede generar un error del tipo IO exception, input output exception. Entonces, como ya sabemos que eso puede ocurrir, eso es una excepción verificada, tenemos que utilizar un try catch para manejar esto. El try catch en esta ocasión va a tener una funcionalidad que se va a llamar with resource, con recursos. ¿Qué significa esto? Que estos métodos, bueno, estas clases FileReader, uno tiene que cerrar sí o sí el archivo cuando lo deja de usar. Cuando yo genero un try catch
con recursos, él automáticamente se va a encargar de cerrar esos recursos, haya error o no haya error. Es como colocar una cláusula finally en nuestro try catch, pero no es necesario, ya que cuando lo declaramos con recursos, entonces él automáticamente genera ese finally. ¿Cómo hacemos un try catch con recursos? Bueno, primero abrimos el try. Abrimos el try, ya lo vamos a modificar. Acá este try tiene que tener un paréntesis. Estos son los recursos que yo le voy a pasar. ¿Qué le voy a pasar? Bueno, vamos a crear una instancia de FileReader. Vamos a colocarle acá un objeto del tipo FR o FileReader. Va a ser igual a una nueva instancia ¿de qué? De FileReader. Pero entonces FileReader recibe por parámetro el archivo o el nombre de archivo que yo acabo de crear. Muy bien. Entonces, punto y coma. Y vamos a instanciar también un buffer reader. Este es otro objeto que vamos a necesitar. Acá, muy bien. Vamos a hacer un objeto obj de tipo buffer reader que va a ser igual a un new buffer reader. Abrimos paréntesis. ¿Y qué le voy a pasar por objeto? Un file reader. Muy bien, entonces aquí tengo mi objeto file reader y listo. Muy bien. Con esto yo ya creé mi try catch con recursos. Tiene un objeto FileReader y tiene un objeto BufferReader. Mi objeto BufferReader se va a alimentar con el objeto FileReader que estoy creando. Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Muy bien. En la siguiente línea vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un string que lo vamos a llamar línea. Así de sencillo. Y vamos a hacer un while. ¿Para qué es este while? Bueno, para leer las líneas que tiene ese archivo. Muy bien. Sí, un while donde abrimos paréntesis y abrimos una llave. Cerramos esa llave, pero dentro de este paréntesis vamos a hacer lo siguiente. Vamos a abrir paréntesis y vamos a colocar aquí dentro una línea. La línea que tengo ahí va a ser igual a ¿qué? Al buffer reader o al objeto buffer reader que estoy creando. Este objeto buffer reader vamos a mandar a llamar un método que se llama readLine, y este readLine pues va a cerrarse aquí y aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a preguntar si es diferente de null. Muy bien, si eso es así, entonces vamos a imprimir en pantalla el contenido de la línea. Muy bien, en el caso de tener una excepción, ¿excepción de qué tipo? IOException. Entonces, acá lo que vamos a hacer es, nada, imprimimos en pantalla el error. Y listo. Muy bien, vamos a ver qué ocurre. Corremos FileReader y vemos que no hay nada. ¿Pero por qué no hay nada? Bueno, porque nuestro archivo txt está vacío. Aquí lo tenemos. Ahora, voy a borrar este archivo txt. Voy a volver a correr mi programa. ¿Qué va a pasar? Error. ¿Cuál es el error? El sistema no puede encontrar el archivo especificado, archivo txt. Si yo no tuviera el try catch para controlar esta excepción, reventaría mi programa y no serviría. Ahora me voy a devolver a mi carpeta raíz. Voy a volver, voy a darle control Z acá para devolver el archivo. Ya no dice nada, control, ya eso no puedo hacer. Ahí está. Archivo, vamos a abrir el archivito y vamos a meterle algunas líneas. Vamos a meterle hola
mundo, esto es un archivo de pruebas con algunas líneas. Listo. Guardo mi archivito TXT. Cierro esto. Cierro esto. Ya tengo mi archivito con datos. Minimizo esto. Corremos nuevamente nuestro programa. ¿Y qué vamos a obtener ahora? Todo el contenido línea por línea de mi archivo TXT. Hola mundo, esto es un archivo de pruebas con algunas líneas. Y efectivamente es lo que acabamos de hacer. Entonces, con nuestro objeto FileReader, yo abro el archivo, lo leo, busco el archivo, y con el BufferReader yo voy leyendo línea por línea el contenido del archivo que le acabo de pasar. Es como decirle a una persona, tome, lea este archivo. Entonces, tome, lea este libro. Entonces, la persona es el objeto BufferReader. Y el libro que le estoy dando para que lea es el objeto FileReader. Entonces, él lo lee y me lo muestra en pantalla. Básicamente eso. Está fácil, ¿verdad? Sí, está fácil. Muy bien, vamos a ver otros ejemplos. Podemos también leer línea por línea. Entonces, podríamos hacer el siguiente ejemplo. Vamos a ver. Podríamos hacer acá, ya no necesitaría aquí un BufferReader, sino que con el FileReader ya me la juego. Entonces, puedo borrar este FileReader de aquí. Ese BufferReader me dejo nada más este. A esto vamos a crear una variable porque vamos a trabajar con caracteres. Va a ser del tipo entero carácter. Ok, y entonces aquí carácter va a ser igual a lo que me devuelva el objeto aquí en fr, pero va a ser un read sin el line, solo read. Va a ser que diferente de -1. Muy bien, ¿y qué voy a imprimir acá? Bueno, voy a castear lo que es un char a lo que es carácter. Opa, muy bien. Entonces, si no hago esto, entonces, ¿qué voy a hacer acá? Bueno, un try con recursos para que cierre el archivo cuando ya lo deja de usar. FileReader, declaramos, muy bien, vamos a declarar una variable de tipo entero, la vamos a llamar carácter, y vamos a hacer un while que va a ser igual a carácter, va a ser igual a lo que me devuelva, aquí está, esto lo estoy asignando acá, a lo que me devuelva el objeto FileReader.read. Y esto tiene que ser diferente de -1 para que esto se ejecute. Entonces, si corro esto, vamos a darle aquí run file. ¿Y qué tengo? Tengo todas, pero carácter por carácter. ¿Ok? Ahí está. Todas, ya no me devuelve líneas. Bueno, sí, obviamente me devuelve líneas, pero las líneas que contenían el archivo se devolvieron en este carácter por carácter. Par de ejercicios que podemos hacer con lo que es el FileReader. Ahora vamos a ver lo que es el FileWriter. Vamos a crear una nueva clase, new, ya no dije nada, new class, pero entonces aquí en vez de reader, writer, vale. Muy bien, ya lo tengo. Quito, abro mi método público, trabajo, FileReader. Muy bien, abramos esto acá. ¿Qué tenemos? Muy bien, FileReader.
Esta clase se utiliza para escribir caracteres en un archivo de texto. Muy bien, el anterior leía, este escribe. Creo que algo me dice que lo debimos usar al revés, pero no importa, todo bien. Se utiliza en combinación con otras clases como el buffer writer, así como el file reader lo utilizamos en combinación con el buffer writer, con el buffer reader para leer los archivos. Aquí también vamos a utilizar la combinación file writer con buffer writer. Muy bien, entonces adecuado para los archivos de texto, al igual que el file reader, no es adecuado para binarios. Muy bien, nos vamos de aquí, box, y volvemos acá. Listo. ¿Qué hacemos? Exactamente lo mismo que estábamos haciendo ahora. Vamos a crear nuestras clases. Bueno, nuestros objetos de las clases. Okay. El primero que vamos a hacer, igual que acá, vamos a traernos esto. Y aquí tengo el archivo txt que ya tengo ahí creado. Muy bien, ¿qué sigue? Igual, un try catch con recursos. Abrimos paréntesis aquí entre las llaves y el try. ¿Y qué vamos a hacer? De igual forma, bueno, podemos manejar porque necesitamos un file writer. Entonces, aquí lo que hacemos es que podemos copiar esto. Nos venimos para acá, lo pegamos ahí dentro. Sin embargo, no es un writer lo que ocupo, un reader, sino un writer. Copio, pego aquí y aquí entonces importamos la clase para utilizarlo. Ahora, ¿qué tengo acá? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un string. Este string se va a llamar text. Esto va a ser igual a un texto que le vamos a colocar acá, punto y coma, y le vamos a colocar esto es un texto de prueba para la clase file writer. Listo. Muy bien, ya tengo el texto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandar a llamar al objeto file. Ay, papá, pero y aquí cambiémosle el nombre, ¿verdad? Porque si no, como que no calza. Un file writer. Listo. Y le vamos a mandar a llamar un método. ¿Cuál método vamos a mandar a llamar? El write. Aquí está. Y que me escriba un string. ¿Cuál string me va a escribir? La variable texto a la cual ya le asigné esto de acá. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar acá una impresión en pantalla que diga escrito exitosamente. Muy bien. Aquí la excepción, ¿cuál era? IOException. Muy bien, ahí está la excepción. ¿Y qué tenemos que hacer? Un south para que me imprima el error. Y listo. Ya tenemos esto acá. Ahora, ¿qué podemos ver? Bueno, vamos a venir acá y corremos la aplicación. Run file. Y aquí nos dice que el texto se escribió exitosamente. Ok, vamos a ver si es cierto. ¿Cómo nos damos cuenta si es cierto? Vámonos a la clase FileReader y a esto vamos a darle control Z. ¿Para qué? Para volver otra vez a la línea por línea. Quitamos esto, agregamos esto, quitamos esto, agregamos esto y listo. Corramos nuestro programa y entonces, ¿qué vamos a obtener? Que esto es un texto de prueba de la clase FileWriter y listo. Ya lo hizo. Ahora, ¿qué fue lo que ocurrió? Le cayó encima al texto anterior. ¿Cómo hacemos para que no le caiga encima al texto anterior? Ok, cuando nosotros estamos aquí, le ponemos una coma y le ponemos true. Ajá. Entonces ahí le estamos diciendo que tiene que agregarle al archivo. Si yo vuelvo a correr esto, muy bien, se escribió exitosamente y me devuelvo, vamos a cerrar esto, y me devuelvo para el file reader y lo vuelvo a correr. ¿Qué tengo? Que lo agregó. Ah, pero eso sí, lo agregó en la misma línea. Debería poderle yo agregar un salto de línea por lo menos para que eso sea así. Ahora, ¿dónde le agrego el salto de línea? Y cuando estoy acá, puedo agarrar y le colocamos \n.
y ese backslash n me va a insertar un salto de línea. Vuelvo a correr mi archivo y vuelvo a revisar el reader. ¿Y qué ocurre? Que todo sigue pegado, pero cuando vuelvo otra vez a ejecutar el agregar, cuando vuelvo a correr ¿qué voy a obtener? Que ya está en la de abajo. Si le quito el true y lo vuelvo a correr, le va a caer encima al archivo, y cuando corra vean que solo tengo una línea, pero cuando corra unas cuantas veces más, run file, y aquí le vamos a dar otro y otro, cuando venga para acá y lo corra, entonces voy a tener, y si le coloco el true, ¿qué les parece? Si le coloco el true y volvemos a correr, y volvemos a correr, ahora sí, y volvemos a correr, y volvemos a correr, y volvemos a correr, fueron como 4 líneas, volvemos aquí a Buffer Reader, corremos, y aquí están todas las que acabo de agregar. Entonces aquí tienen ya la manera de cómo voy a crear un archivo, porque puedo crear otro archivo, obviamente. Si le pongo aquí el 2, cuando yo, bueno, ahí no, pero aquí cuando yo le coloque 2, ¿qué va a pasar? Él lo va a correr sin ningún problema y todo bien, escrito correctamente. Si me vengo acá, vemos que aquí tengo el 2. Si lo abro, solamente tiene una línea. Ahí está. Y si me vengo al reader y le cambio a esto por un 2, entonces a la hora de correr, ahora sí tengo el archivo. Si lo vuelvo a cambiar por el 1, pues entonces cuando lo corro, estoy viendo el archivo anterior. Entonces aquí ya yo puedo manejar archivos diferentes para manejar los datos que voy a ir almacenando. Entonces ya eso les puede dar una idea más o menos de cómo tienen que ir ustedes organizando la data que van a guardar. Porque si van a guardar un archivo, por ejemplo CSV, yo puedo tener aquí, por ejemplo, ya me voy a poner creativo, un string nombre, coma, sí, apellido, coma, edad. No. Provincia. Y listo. Ahora, nombre va a ser igual a algo. Y entonces aquí vamos a ver. Apellido y provincia. Listo. Nombre por excelencia, Juan Pérez. Y Juan Pérez vive en Alajuela. No, pero la dislexia está, pero oiga, disléxico y medio. Nombre. Ok. Juan Pérez Alajuela, listo. Ahora, ¿qué va a pasar acá? Este texto, pues yo lo puedo cambiar. Abrimos acá y le digo, ok, vamos a colocarle nombre, más, y más me lo voy a copiar porque aquí le voy a poner una coma. Aquí le voy a poner una coma y yo creo que ya más o menos saben por dónde voy. Copio, más, apellido, vuelvo a pegar esto y ahora le voy a poner provincia. Muy bien, esto se usa cuando yo voy a colocar archivos separados por coma. Entonces, acá yo voy a colocar otro string. Vamos a ver. Otro string. Me estoy poniendo creativo, me disculpan. No, me gusta ponerme creativo durante los videos. Un string que sea igual. Encabezados.
va a ser igual a, muy bien, ¿a qué? Nombre, apellido, provincia. Muy bien, nombre, apellido, provincia. Ese es el encabezado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A mi objeto FileWriter vamos a escribirle write el encabezados. Y listo. Muy bien. Y ahora que armo el string de texto, voy a añadirle el string de texto. Pero debo dejarle el true porque si no le voy a caer encima. Y luego podemos hacer otro. Pero vamos a ver, control X, esto me lo tiro para acá y esto lo copio y no, esto lo copio, todo esto lo copio. ¿Por qué? Porque voy a tirar otra línea más, pero este no va a ser Juan Pérez. Y este no lo puedo declarar otra vez porque ya lo declaré. Y entonces este va a ser Alejandro Ulate, no sé. Y este vive en Heredia. Pobrecito, no tengo la culpa. Muy bien, vamos a darle a esto un format para que se acomode. Y bueno, vamos a darle a esto, le vamos a colocar datos. Datos y voy a correr la aplicación y vamos a ver qué es lo que ocurre. Espero que ocurra lo que tengo en mente que ocurre. Ok, terminó. Vamos a venir acá, abrimos datos, que aquí está, muy bien, datos. ¿Y qué tiene datos? Datos tiene un archivo separado por comas, pero no me gusta, ¿por qué? Porque no le puse un salto de línea. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Simplemente a esto de acá, a este y a este, un al 92n y aquí le vamos a sumar un al 92n. Volvemos otra vez a correr. Corro esto. No va a pasar lo que quiero, tranquilos. Ahora sí va a pasar lo que quiero. Corremos nuevamente el run file. Nos venimos, abrimos datos. ¿Y qué tenemos en datos? Ahora sí tengo lo que yo quería, más o menos. Lo que pasa es que no se tiró. A ver, no. Esto no es lo que yo quería. Voy a decirle que sí. Venimos para acá. Volvemos otra vez a correr. Aquí está. Volvemos otra vez a decirle aquí run file. Venimos para acá. Volvemos a abrir. Y ahora sí debería salir como yo quiero, carajo. Ahora sí sale como yo quiero. ¿Cómo yo quiero que salga? Ok, nombre, apellido, provincia, Juan Pérez Alajuela, Alejandro Ulate Heredia. Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto es un archivo de texto normal que también podemos encontrar como un CSV. Ahora, si yo me voy a Excel y abrimos un Excelito nuevo, vamos a abrir acá y vamos a ver dónde me abre. Ábrete. Ahí está. Yo le puedo decir a él entonces, archivo, abrir, examino, me voy a venir entonces a buscar mi carpetita, que espero me salga por acá, acá está, proyecto ejemplo, y voy a decirle que me abra todos los archivos, veo que tengo este datos, le doy a abrir, y si le doy a abrir, entonces él me va a venir a decir que le está delimitado. Bueno, yo le voy a decir que sí, está delimitado, le voy a poner que está delimitado por comas, y al finalizar obtengo una tablita en Excel con mis datos separados y mi encabezado. Entonces esto les puede dar una idea de cómo nosotros vamos a empezar a jugar con los datos a la hora de ingresar o generar datos para nosotros poderlos manipular, ¿verdad? Entonces ahí vamos. A esto que no quiero guardarlo, vamos a minimizar esto porque tal vez lo ocupe. Vamos a minimizar esto porque ya no lo ocupo. Voy a abrir esto acá. Muy bien. Y entonces voy a cerrar esto.
y voy a cerrar esta parte de acá. Entonces, jóvenes, así es como nosotros podemos jugar con el file reader. Si yo me vengo para acá, entonces le paso, en vez de archivos, le paso datos. ¿Y qué voy a obtener? Corro mi aplicación y ahí están los datos: nombre, apellido, provincia, Juan Pérez Alajuela, Alejandro Ulate Heredia. Muy bien, vimos file writer, file reader, buffer reader también. Falta el buffer writer. Muy bien, esta clase se utiliza para escribir texto en un flujo de salida, como un file writer, solamente que de manera más eficiente utiliza un buffer interno para mejorar la eficiencia. Okay, esto usa como un tipo de memoria interna la clase para mejorar lo que está haciendo. Permite una escritura eficiente de datos, lo mismo, y no sirve para archivos binarios. Están diseñados para texto. Entonces, este buffer writer va a trabajar prácticamente de la misma manera que un file writer. Vamos a hacer una clasecita, igual, new, eso no. Vamos aquí, new class. Pero esto no era ninguna de las dos. Esto era buffer writer. Muy bien, borramos lo que no me sirve, metemos dentro de la clase, abrimos nuestro public main, bajamos y entonces vamos a empezar a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, escribir en un archivo de texto, así como lo hicimos con el file, pero lo vamos a hacer con el buffer. De igual manera, vamos entonces a crear nuestro nombre de archivo, va a ser igual entonces a archivo.txt. Muy bien, y entonces vamos a abrir nuestro bloquecito try de la misma forma y le vamos a colocar recursos. Aquí dentro vamos a colocar entonces lo que es el buffer write y vamos a importar de una vez la clase y vamos a hacer entonces un objeto obj buffer write. Muy bien, igual a new que buffer y le tenemos que pasar por parámetro que le pasamos el nombre del archivo. ¿Sí? No. Buffer, a ver, ¿qué es lo que recibe este señor? Writer, no, hay que hacerle una instancia de un file writer. Entonces, aquí le vamos a colocar que va a ser aquí un new file writer. ¿Por qué? Porque es como el auxiliar del archivo, así como el file, así como el objeto que hicimos al principio del file reader necesitaba al buffer reader para trabajar. Lo mismo va a pasar con este señor de acá. Entonces a este le vamos a pasar el nombre del archivo y listo. Podemos hacer acá un texto, un string. No dice nada. Text va a ser igual. Aquí venimos, sí, punto y coma. Y le colocamos acá un texto, no sé. Ejemplo de la clase buffer writer. Listo. Muy bien, ejemplo. Listo. Ahora tenemos que guardar eso. Entonces mandamos a llamar al objeto bufferwriter ¿qué? Write. Le pasamos un string. ¿Cuál string le vamos a pasar? La variable texto que acabamos de construir. Y de igual manera texto
agregado. Listo. Muy bien, la excepción. Ya sabemos que cuando trabajamos con buffer o con file, la excepción siempre va a ser IOException. Y lo que hacemos es que la imprimimos en pantalla. Imprimimos E y listo. Ahora, cuando corremos nuestra aplicación, run file, entonces él va a agarrar y le va a caer encima, porque adivinen que no hice, no le agregué el true. Entonces él va a agarrar y a el archivo txt que tengo acá, aquí lo podemos abrir, archivo, cuando corremos la aplicación, pues vemos que le cayó encima con esto. Entonces, si yo quiero volverlo a correr, lo vuelvo a correr, lo vuelvo a leer, ¿y qué va a pasar? Que le va a caer siempre encima. Entonces, aquí yo tengo que agregarle el true. No, ahí no era, perdón. Aquí es donde tengo que agregar el true, perdón, en el file writer, para que cuando yo corra mi aplicación, run file, entonces lo pueda volver a correr 3 veces más, 2, 3, y cuando lo quiera leer, entonces aquí lo que voy a obtener es el archivo 3 veces. Claro, por favor recuerden que hay que colocar un salto de línea para que esto me funcione como queremos. Control N. Y entonces volvemos a, perdón, control N no, backslash N para insertar el salto de línea. Corremos 1, 2, y le va a quedar la línea larga, pero ya ahora, cuando volvamos otra vez a correr nuestro archivo, entonces vemos que ahí están ya los ejemplos añadidos a nuestro archivo. ¿Cuál es mejor de utilizar? Bueno, el que más optimiza nuestros recursos es el buffer reader y el el buffer reader y el buffer writer. Sin embargo, ambos necesitan de file reader y file writer para funcionar de una mejor manera. Entonces, los digamos que son como pareja, uno es el auxiliar del otro para lo que es el manejo de archivos. Y siempre recordar que cuando estemos trabajando con manejo de archivos tenemos que utilizar el try catch, y la mejor manera y más eficiente es utilizar try con recursos, donde al try yo le paso la declaración de los objetos, y una vez que esto termina, pase lo que pase, él siempre va a cerrar ambos objetos, no los va a dejar abiertos en memoria. Muy bien, eso sería lo que es el manejo de archivos con Java por el momento. Más adelante vamos a ver otro tipo de archivo que es el file handler, que ese me va a permitir manejar logs de errores en Java. Podemos crear archivos rotativos, todo lo que tiene que ver con logs, es la manera de manejarlo. Entonces eso luego lo vamos a poder ver un poquito más en detalle. Eso sería todo por el momento. Muchas gracias.